por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Por qué nosotros necesitamos crecer en Dios? ¿Por qué necesitamos crecer en conocimiento, crecer en fe? Para que no seamos como niños antes. ¿Qué es que ante un niño que no tiene estabilidad? Los niños por naturaleza nunca están quietos en un lugar. Pueden ser engañados fácilmente, son blancos del engaño, porque no tienen conocimiento, no tienen sabiduría, son fáciles de engañar. Y para que no seamos engañados como un niño que no tiene estabilidad, que no tiene fundamento, que no tiene conocimiento, el expositor aquí nos anima a buscar el conocimiento, para conocer más y más del Señor. Hermanos, es importante que nosotros conozcamos más a Dios, porque mientras más lo conocemos, más vamos a confiar en Él, porque no podemos confiar en quien no conocemos. Y muchas veces la falta de confianza que se ve en el pueblo de Dios o en algunos cristianos es por una falta de conocimiento que no tienen de Dios. Carta a los Hebreos, capítulo 6. Aunque vamos a enfocarnos en el capítulo 6 o parte del capítulo 6, pero vamos a leer desde el versículo 11 del capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versículo 11 en adelante, y luego seguimos en el capítulo 6. La palabra de Dios va a ser leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez en el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Vamos a dejar la lectura hasta aquí. Señor, gracias te damos por tu palabra, la cual es bendita y verdadera, la cual es el alimento que necesita cada día nuestra alma. Gracias, Señor, de una manera especial. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Vamos a titular nuestro estudio correspondiente a esta noche con el tema la apostasía
el arma favorito de Satanás contra la iglesia. A través de los tiempos, el enemigo siempre se ha caracterizado en atacar ferozmente el pueblo de Dios. Desde el Antiguo Testamento, desde incluso cuando Dios le prometió restauración al hombre después de la caída, Satanás no se ha quedado quieto. Él ha estado trabajando arduamente para detener al pueblo de Dios, para detener la iglesia del Señor. Y él ha usado varias herramientas para impedir el crecimiento del pueblo de Dios. Ha usado el sufrimiento, la persecución. Conocemos la historia que el pueblo de Dios siempre ha sido perseguido por emperadores, por reyes y un sinnúmero de hombres malvados que se han levantado en la historia y han perseguido ferozmente al pueblo de Dios. De diversa manera, el pueblo de Dios ha sido perseguido. Pero nosotros, con el conocimiento que tenemos de la palabra, sabemos que detrás de cada levantamiento, detrás de cada persecución, está Satanás operando de una manera especial, usando a los hombres como maqueta, como instrumento para afligir al pueblo de Dios, para detener, para perseguir al pueblo de Dios. Pero de todas las herramientas, las armas que el enemigo ha usado para perseguir a la iglesia de Dios, particularmente entiendo que el arma favorito de Satanás ha sido la apostasía. Por eso titulamos nuestro estudio de hoy: la apostasía, el arma favorito de Satanás contra la iglesia. Y el expositor de los Hebreos, como le decía al principio del estudio de esta carta, se ha enfocado en presentar a Cristo como el Mesías que vino y cumplió todas las exigencias de Dios en la ley de Moisés. Y no solo eso, sino que todo lo que dice la ley apuntaba hacia el Mesías, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El expositor en el libro, en esta carta, presenta a Cristo mayor que Moisés, mayor que los ángeles, con un ministerio sacerdotal mayor que el de los levitas. Pero no solamente él presenta a Cristo como un sacerdote o un sumo sacerdote, sino que también lo presenta como rey, según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote y rey a la vez. Entonces el expositor anima a los creyentes, a esos creyentes judíos, a conocer más y más al Señor, a no limitarse con la doctrina básica del Evangelio, que es arrepentimiento, como lo dice el versículo 1 del capítulo 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de mano, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, doctrina básica del Evangelio. Él anima a esos creyentes a seguir hacia adelante, a seguir profundizándose en el Señor, debido a que Él presenta, no solamente presenta a Cristo
como rey y como sacerdote, sino que Él presenta a Cristo como Dios. Y por cuanto Él es Dios, eso significa que Él es infinito. Y nosotros nunca vamos a terminar de conocerlo. Mientras más pasan los días, mientras más pasan los años, más necesidad tendremos de conocer al Señor, porque Él es infinito, sus misterios son infinitos. O sea, de manera infinita necesitamos conocer a Jesús, necesitamos conocer a Dios. Y el expositor anima a esos hermanos para que no se detengan con la conversión, con el arrepentimiento, o sea, con la doctrina básica del evangelio, sino que ellos tenían que seguir profundizándose más y más, conociendo más y más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice Efesios capítulo 4, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese conocimiento es, hermanos míos, hasta alcanzar el tamaño, la estatura que nosotros necesitamos, hasta que nosotros nos parezcamos a Cristo, hasta que lleguemos a ser como Él. Ese conocimiento que necesitamos como cristianos es para que nosotros lleguemos a ser como Él. Y el versículo 14 de Efesios 4 nos dice el por qué o para qué. Versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Por qué nosotros necesitamos crecer en Dios? ¿Por qué necesitamos crecer en conocimiento, crecer en fe? Para que no seamos como niños fluctuantes. ¿Qué es un niño fluctuante? Un niño que no tiene estabilidad. Los niños por naturaleza nunca están quietos en un lugar. Pueden ser engañados fácilmente, son blancos del engaño, porque no tienen conocimiento, no tienen sabiduría, son fáciles de engañar. Y para que no seamos engañados como un niño que no tiene estabilidad, que no tiene fundamento, que no tiene conocimiento, el expositor aquí nos anima a buscar el conocimiento, para conocer más y más del Señor. Hermanos, es importante que nosotros conozcamos más a Dios, porque mientras más lo conocemos, más vamos a confiar en Él. Porque no podemos confiar en quien no conocemos. Y muchas veces la falta de confianza que se ve en el pueblo de Dios o en algunos cristianos es por una falta de conocimiento que no tienen de Dios. Mientras más lo conocemos, más nosotros vamos a confiar en Él. Pero no solamente el conocimiento no solamente nos sirve para confiar más en Él, sino que el conocimiento nos sirve para estar en alerta y que no seamos movidos por cualquier viento de doctrina, como lo dice la palabra de Dios en Primera de Timoteo capítulo 4. ¿Por qué, hermanos? Porque en el pueblo de Dios hay mucha apostasía. Por eso titulamos nuestro estudio La apostasía, el arma favorito de Satanás contra la iglesia.
Y lo que me llama la atención de la apostasía es que los que atacan a la iglesia verdaderamente en estos tiempos no son los que están afuera, sino que están adentro. Como Pablo se lo dijo a Timoteo, falsos maestros que se levantan en medio del pueblo para tergiversar la verdad y desviar la atención del pueblo de la verdad y puedan seguir la mentira. Al principio le decía que el enemigo siempre ha estado atacando a la iglesia, atacando al pueblo de Dios de diversas maneras. Pero según lo que podemos observar en la historia, tanto en la historia bíblica como también la historia tradicional, la secular, vemos que la apostasía ha sido el arma que Satanás más ha usado para perseguir al pueblo de Dios. Por ejemplo, el enemigo siempre ha perseguido a la iglesia por medio de aflicciones, cárcel, muerte, amenaza de muerte. Pero ¿qué sucede? Mientras más el enemigo ha perseguido a la iglesia de Dios con amenazas de muerte, encarcelamiento, más la iglesia de Dios ha crecido. Fíjense, somos una institución sin ningún tipo de armaduras físicas, sin ningún tipo de ejército físico para luchar. Y somos la institución más perseguida a través de todos los años, donde el enemigo de nuestra alma nos ha querido detener y no nos ha podido detener. Mejor, cuando intenta detenernos, mejor nos hemos multiplicado. ¿Por qué? Porque el Señor dijo una palabra, que ni las puertas del Hades prevalecerá contra la iglesia. Pero el enemigo, si observamos la Biblia, el enemigo ha cambiado esa estrategia de atacar y de perseguir a la iglesia. ¿Se acuerdan de Constantino? Cuando alrededor del año 300 declaró a la iglesia en Roma como religión oficial, el cristianismo como religión oficial allá en Roma. Hay un dicho que conocemos muy bien que dice: el que no puede, si tú no puedes contra tu enemigo, únete a él. Y el enemigo dejó de perseguir en ese tiempo a la iglesia por medio de las amenazas, por medio de muerte, por medio de encarcelamiento, y metió la apostasía. Se alió con ciertos hombres de Dios en la iglesia, corrompiendo sus corazones, usándolo como falsos maestros para tergiversar la verdad. No puedo dejar de leer este pasaje. Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4. Escuchen lo que dice. Pero el Espíritu Santo o el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, recuerden que hablamos la otra vez cuando la Biblia habla del Nuevo Testamento para acá, de los postreros tiempos, hace referencia del nacimiento de la iglesia hasta ahora. Amén. En los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad.
prohibirán casarse. ¿Cuál es la religión cristiana que prohíbe el casamiento? Es la Iglesia Católica, que no permite que sus sacerdotes se casen. Y por eso hay tantos escándalos, o ha habido tantos escándalos en esa iglesia por esa misma prohibición, porque no es pecado. Incluso estamos estudiando el libro de los Hebreos. Los sacerdotes, que ese libro habla también de los sacerdotes, que ya hablamos de ese tema. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento se casaban. En ninguna parte de la Biblia prohíbe a que los sacerdotes tengan sus esposas. Y dice el texto: prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimento que Dios creó. Que en tal fecha no se puede comer carne, que en tal fecha lo que se puede comer es pescado. También la iglesia adventista, que no se puede comer carne de cerdo, que no se puede hacer esto, que no se puede hacer lo otro. Cuando la iglesia de Jesucristo ya no está bajo un contexto judío, que fue a los judíos, a los israelitas, que se le prohibió comer cerdo, pero a nosotros, hermanos, no tenemos tal prohibición. Pero esa es una o algunas de las enseñanzas diabólicas que el hombre ha intentado introducir en el pueblo de Dios. Y lo que más me llama la atención es la multitud que siguen a estos falsos hermanos. Entonces, ¿por qué el expositor anima a esos creyentes judíos a perseverar en buscar el conocimiento, en crecer en sabiduría, en conocimiento, para tratar de conocer más y más a Cristo? Incluso en el capítulo 5, versículo 11, leímos y vimos cómo el expositor reprende de manera sabia a esos hermanos, porque se habían retrasado en la madurez espiritual. Dice el versículo 12: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. El cristiano no debe de detenerse en arrepentirse. El cristiano no debe de detenerse en cantar, en predicar. Hermanos, todos los días de nuestra vida tenemos necesidad de conocer más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos que seguir avanzando. ¿Y por qué tenemos que avanzar? Vuelvo y repito, porque los falsos están entre nosotros. La apostasía se ve en el pueblo de Dios. Por ende, aquellos que queremos avanzar, que queremos salvarnos, que queremos ser fiel a Dios, debemos de buscar más y más el conocimiento para evitar el engaño de los falsos. Necesitamos crecer y necesitamos avanzar en el conocimiento de la verdad. Desde el versículo 4 al 8 del capítulo 6, ese pasaje es uno de los pasajes más difíciles de interpretar en la Biblia. En la Biblia hay muchos pasajes que son difíciles de interpretar, y este es uno de ellos. Y no vamos a entrar en mucho detalle, pero vamos a ver algo muy importante que el Señor quiere hablar a su pueblo en este pasaje.
versículo 4. Porque es imposible, Hebreos 6:4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. En ese pasaje, hermanos, hay un grupo de personas, o sea, ese pasaje presenta un grupo de personas que no son verdaderos creyentes. No son verdaderos creyentes. Y digo que es un texto que está en debate entre grandes teólogos, porque hay algunos que usan ese pasaje para enseñar que la salvación se pierde, y hay otros que lo interpretan diciendo que la salvación no se pierde, o sea, defendiendo su postura de que la salvación no se pierde y que lo que el expositor simplemente está presentando aquí, falsos creyentes, incluso falsos maestros que se ven en el pueblo de Dios, que están en el pueblo de Dios, que portan el nombre de cristiano, andan con la Biblia, se parecen a nosotros. Ellos dicen, pero no son de nosotros. Y yo me inclino a esa postura de que la salvación de lo que Cristo ha salvado, no pueden perder dicha salvación, porque una vez que somos salvos, no nos podemos perder. Aquellos que se pierden es porque nunca fueron salvos. Y esto lo vamos a ver, porque ahí es que está, hermanos, el problema. Los apóstatas están entre nosotros. La apostasía está entre nosotros. Si usted no lo cree, solamente fíjese en las redes sociales. Hermano, cuántas cosas absurdas que han salido en las redes sociales. Cuánta apostasía. Cuántas cosas raras, hermano. Pero, como le dije ahorita, lo que más me llama la atención de ese tema es que tienen muchos seguidores. Tienen muchos seguidores. ¿Saben por qué, hermano, tienen muchos seguidores? Porque el Señor lo dijo. Ancha es la puerta, espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que andan por ahí. Mas angosta es la puerta, estrecho es el camino que nos lleva a la vida eterna. ¿Por qué? Porque se requiere dejar muchas cosas. Ahí los gordos no entran, las tutumas, el Señor tiene que tumbarlas, tiene que podar las tutumas para que podamos entrar por la puerta angosta, por la puerta estrecha. Y el pueblo, no el de Dios, sino los que están entre el pueblo de Dios, prefieren seguir la mentira, prefieren seguir a los falsos. Pero hay un llamado de Dios para ese pueblo. Originalmente el expositor le escribió a creyentes judíos, pero Dios a través de ese pasaje nos habla a nosotros. Que tengamos cuidado, que busquemos el conocimiento, que busquemos la madurez espiritual, el crecimiento espiritual,
para que no seamos engañados por los falsos. Como le decía, hay muchos que están entre nosotros que no son verdaderos creyentes, pero están ahí. Como la parábola del trigo y la cizaña. Hermanos, no tenemos ningún tipo de derecho de arrancar la cizaña. Aunque esa parábola habla del fin del mundo, cuando el Señor apartará los malos de los buenos, pero también en la iglesia hay cizaña. En la iglesia hay falsos maestros entre el pueblo de Dios. Así como hay falsos maestros en el pueblo de Dios, también hay falsos cristianos. Y el enemigo está luchando, el enemigo está trabajando más apasionado, más entregado con los falsos o con la apostasía que con cualquier otra herramienta, hermanos, en el pueblo de Dios contra la iglesia. ¿Por qué? Porque se parecen a nosotros. Se parecen a nosotros. Incluso saben tener un discurso más emotivo que muchos verdaderos maestros y verdaderos pastores. Saben tener un discurso más convincente. Saben usar herramientas para llamar la atención. Y por eso yo, hermano, estoy en contra de tantas cosas que se hacen en las iglesias para llamar la atención del impío, la atención de los pecadores para que se conviertan al Señor. Estoy en contra de pantomima, de esos bailes que se hacen con toalla, con bandera. Hermano, nosotros no necesitamos esas cosas. ¿Qué es lo que se necesita hacer en un culto para Dios? Se necesita la oración, la adoración con cánticos espirituales y la mejor parte, la exposición de la palabra de Dios. Si eso no es suficiente, si la palabra de Dios no transforma un corazón, no hay baile que lo transforme. No hay profetizadera de temas y de cosas que no son verdades muchas veces que puedan cambiar un corazón hasta que no tenga un encuentro con Cristo. La salvación de los salvos siempre permanecerá. El día que el Señor te salvó, eres salvo para siempre. Pero no todos aquellos que confesaron a Cristo y vinieron al Evangelio y andan con una Biblia, un saco y una corbata para arriba y para abajo, hermanos, son salvos. Todos no son salvos y lo vamos a ver más adelante. Juan capítulo 17 verso 12. Jesús orándole al Señor por sus discípulos. Tomé el versículo 12 y dice de la siguiente manera: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Usted escuchó eso, hermano? Cristo está orando al Padre, Juan capítulo 17, pero tomamos el versículo 12, una parte de la oración, y Cristo le está diciendo al Padre: los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. ¿Pero qué pasó ahí? Porque Judas se perdió. Porque desde el principio Judas no era de Jesús. Judas no pertenecía al pueblo de Dios. Hermano, Judas no perdió su salvación
en el sentido que la tuvo y después la perdió. Judas nunca fue salvo. Porque Cristo dice, los que me diste, ninguno de ellos se perdió. Haciendo referencia a los 11. Judas era el número 12, no era parte del pueblo de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. No todos son de nosotros, hermano. Es una realidad que nadie puede cambiar en el pueblo de Dios. En una iglesia se congregan gente que van para el cielo y gente que van para el infierno. En los púlpitos pasan a cantar, pasan a predicar, pasan a adorar a Dios. Gente que se irán para el cielo y gente que también se van para el infierno. Satanás se ha encargado en engañarlo. Y los está usando como instrumento para desviar a muchos que se quieren salvar. Los apóstatas están entre nosotros. Incluso escuchamos sus enseñanzas. Por eso nosotros como iglesia tenemos que tener discernimiento. Tenemos que tener discernimiento. Uno de los dones del Espíritu es el discernimiento espiritual. Y el discernimiento espiritual a nosotros se nos enseñó que solamente se basa en conocer cuando hay un demonio en alguien. No, hermano. El discernimiento espiritual va más allá que eso. El discernimiento espiritual está para que nosotros discernamos quién está hablando de parte de Dios y quién está hablando de parte de Satanás en las iglesias. Al que usted vea que no está exaltando a Jesucristo, que no está corrigiendo el pecado, que no se está humillándose incluso a sí mismo, hermano, y nosotros aplaudimos a esa gente muchas veces. ¿Usted sabe lo que es eso? Estamos rodeados de muchos predicadores predicando sus éxitos. No, que Dios me dio un negocio grande, para que usted vea que Dios bendice. No tenía vehículo, me dio vehículo. No tenía esposa, me dio esposa. Y yo nunca vi 1,000 pesos en mi cartera. Usted no se imagina cuánto tengo en mi cuenta. Le servimos a un Dios que provee, un Dios que suple. No es eso que él anda buscando, de que glorificar a Dios y mostrar que Dios es un Dios que provee. Él se está presentando a sí mismo como alguien importante. No está presentando a Cristo, se está presentando a sí mismo. Y le digo una cosa, hermano, mi testimonio no va a transformar a nadie. Tu testimonio no va a transformar a nadie. Yo no creo en esos predicadores que vienen y dicen de que no, el Señor me dijo que testifique. Te leen un versículo bíblico y luego dicen, el Señor trató conmigo que testifique. Y comienzan a hablar de su vida desde que recibieron a Cristo hasta ese momento que te están predicando, hablando de su vida y hablando de su vida. El testimonio de la gente no transforma, no cambia a la gente, hermano. Es el testimonio de Jesucristo
Cristo. Es la palabra de Cristo que transforma. Por eso Él dijo en su palabra: escudriñad las escrituras, porque en ella os parece que está la vida eterna. Es la palabra de Dios. Él dice también: la fe viene por el oír, y por el oír, ¿qué cosa? Testimonio de hombre, no, la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Pero esa gente tiene una influencia. Incluso me atrevo a decir que el número de ellos es más que aquellos que sus ojos son abiertos y disciernen cuál es la verdad. Ellos son más. Tú te levantas en medio de ellos a caminar diferente y todito te atacan. Cuando tú quieres hacer las cosas diferentes, cuando tú te propones en exaltar a Jesucristo, cuando tú te propones, hermano, en presentar a Cristo como el rey, como el importante, como el cabecilla de este asunto, se quillan contigo. Te dicen santurrión y un sinnúmero de nombres para tratar de apocarte, pisotearte y difamarte. Pero vamos a permanecer en la verdad, y la verdad es Cristo. Aquí todos nosotros estamos en la misma tómbola. Todos somos pecadores. Todos tenemos un corazón perverso. Y el primero es el pastor. El primero es el maestro. El primero es el profeta. El primero es el evangelista. Hermanos, los primeros somos nosotros. Ay, no lo digas así. Ahora me llegó a la mente Pablo. Hermano, yo no me considero ni una mínima parte de lo que fue Pablo en el evangelio. Y ese señor llegó a decir que Cristo vino a salvar a los pecadores y Él es el primero. Ningún líder religioso debe de ser exaltado. Ninguno. Ni pastor, ni papa, ni profeta, ni maestro, nadie. Aquí no hay reverendo. Aquí somos todos siervos de Dios, llenos de pecado, en proceso de purificación y santificación. Aquí todos somos iguales delante de la presencia de Dios. Mateos capítulo 13, versículo 47 al 50. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermano, esta parábola nos recuerda la parábola del trigo y la cizaña. Es lo mismo, con un lenguaje diferente, pero es lo mismo. Dios va a apartar los malos de los buenos, y los malos serán echados en el fuego. Pero en lo que me quiero enfatizar con esta lectura es cuando el Señor dice que el reino de los cielos es semejante a una red echada en el mar que recoge todo tipo de peces. Cuando se funda una iglesia, el pastor o los líderes de esa iglesia comienzan a predicar y llenan la iglesia de personas que vienen, que se convierten. Eso es como una red que recogió muchos tipos de peces. Pero entre todos esos tipos de peces hay buenos
y hay malos. No todos los que están congregados en cuatro paredes en una casa de oración son buenos, son de salvación. Todos no son de salvación. Hay muchos, pero muchos, tal vez la mitad o menos de la mitad, yo no sé, Dios lo sabe, que se van a ir derechito al infierno, hermano. ¿Quiénes son? Yo no lo sé. Ni usted tampoco lo sabe, pero el Señor sí lo sabe. Porque dice en Juan 2:19 que leímos, salieron de nosotros para que se manifieste que no todos los que están con nosotros son de nosotros. Juan 10:27 al 29. Juan 10:27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Usted escuchó eso? Los que el Padre trae para salvación nunca se perderán. Nunca se perderán, porque Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. A los que Dios, hermano, ha llamado para salvación, ha purificado para salvación, no se perderán. Porque miren cómo dice el texto: mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Las ovejas oyen la voz de su pastor. Y cuando hablo de pastor, estoy hablando de Jesucristo. Las ovejas oyen la voz de Cristo. Él mismo está diciendo: las ovejas oyen mi voz. Ese es Cristo hablando. Y obviamente la voz de Cristo no se escucha audiblemente para pastorearnos. Usted diría: pero yo nunca he escuchado su voz. No, su voz se escucha a través de esta palabra. ¿Y sabe a través de qué también su voz se escucha? A través de los pastores subalternos que Él ha dejado, que somos nosotros, si hacemos uso de su palabra, si repetimos lo que Él dice. Entonces, las ovejas oyen la voz de Cristo a través de su palabra y a través de los pastores subalternos que somos nosotros, si repetimos lo que Cristo dice. Pero la gente no quieren las escrituras, no quieren la verdad. ¿Se acuerdan cuando Cristo predicaba que se iban la gente? Y los discípulos le dijeron: Señor, las palabras son duras, son fuertes, se están yendo la gente. ¿Y cuál fue la respuesta? Ay, no te vayas, ay, no te vayas. Pues yo quiero gente, yo quiero seguidores. Yo quiero que los fariseos vean que yo soy un líder y una multitud me persigue. No, hermano, Cristo no dijo así. Cristo le dijo: y ustedes se quieren ir también. Ustedes son que saben. Ustedes son que saben. Porque donde está la verdad, los errores y los pecados de la gente son expuestos. Porque la verdad es la luz que alumbra, y cuando alumbra se ven todas las cosas. Y la gente no les gusta que sus tinieblas desaparezcan de su vida. La gente no le gusta que sus pecados sean corregidos. Cuando se habla la palabra de Dios, cuando se habla la Biblia en una congregación, hermano, usted va a darse de cuenta que los falsos se espantarán, los falsos se irán, los falsos no resistirán. ¿Sabe por qué? Porque se está tocando sus intereses, se está tocando su pecado, se está hablando la verdad, y nadie quiere que le hablen la verdad. Mejor de la gente se van. Esto no es nuevo, esto no es algo de ahora.
los que se quieren salvar van a dar la misma respuesta que dio Pedro. ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida? Si solo Jesús tiene palabra de vida. Y no solo eso, sino que él dice, no solamente dice que mis ovejas oyen mi voz, sino que él dice, y yo las conozco. ¿Qué le recuerda? ¿Qué pasaje de la Biblia le recuerda esa palabra? Y yo las conozco. En aquel día el Señor le va a decir a muchos, apártense de mí, hacedor de maldad, que yo no los conozco. ¿Cómo así? Pero el Señor conoce a toda la gente. Ese no te conozco es como yo no te reconozco como hijo. Yo sé que tú existes y siempre has existido, pero nunca te conocí como mi hijo. El Señor conoce lo que son de Él. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. No siguen a pastores, no siguen a líderes. Las ovejas de Cristo siguen a Cristo. Y yo les doy vida eterna. La vida que Dios le da a sus ovejas no es una vida temporal. No es una vida limitada. ¿Ven? No existe de que verdadero cristiano y después duró 10 años en el evangelio siendo hijo de Dios y luego se apartó y se perdió. Wow, él que era hijo de Dios. No existe eso. No existe cristiano con 10 años de vida en el evangelio, luego se apartó y perdió esa vida eterna. Incluso la misma vida dice que es vida eterna. No es una vida parcial, no es una vida limitada, es vida eterna. Y eterno es eterno, una vida sin fin. Por eso los que son de salvación no se pierden ni se perderán. Y dice más fuerte, yo le doy vida eterna, no perecerán jamás. ¿Usted escuchó eso, hermano? No perecerán. Gloria a Dios. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Ahí está hablando el Hijo de Dios, el poderoso, hermano. Él dice, nadie las puede arrebatar de mis manos. Pero oiga lo que dice el 29, más fuerte todavía. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Esos son los salvos, hermanos. Esos son los salvos. Y fíjense lo que dice Apocalipsis ahora. Apocalipsis 17:8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombraron viendo la bestia que era y no es y será. ¿Qué quiero decir con este pasaje? Este pasaje nos está diciendo, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo. O sea, si los perdidos, sus nombres no estaban escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, ¿qué significa eso? Que los nombres de los salvos están escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. ¿No tiene sentido? No sé si la iglesia me pudo entender. El expositor Juan en Apocalipsis nos está diciendo aquí que los que se asombraron viendo a la bestia son los perdidos, y está diciendo sus nombres no estaban escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir? Que los nombres de los salvos
están escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Y Romanos capítulo 8, verso 29 nos da una idea más clara de lo que acabamos de decir. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Los salvos, hermanos, los salvos fueron predestinados, fueron separados desde antes de existir. ¿Cómo se hizo eso? Dios solamente sabe cómo fue que Él lo hizo, porque Él es todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Desde antes de la fundación del mundo, ya Dios sabía, hermanos, quiénes se salvarían. Por eso Dios había escogido, había preparado, había predestinado a aquellos salvos desde antes que el mundo existiera. Los nombres de los salvos están escritos en el libro de la vida, no cuando ponemos al pecador a hacer la oración de fe, la oración de reconciliación. Señor Jesús, escribe mi nombre. No, hermano. Dios no nos escucha en ese momento. Ok, lo voy a escribir. Y oiga, hasta le decimos a Dios que no lo borre, jamás. Eso es antibíblico, hermano. Dios no anda escribiendo nombre y borrando nombre. No, hermano. Los salvos, Dios escribió su nombre desde antes de la fundación del mundo. Dios actualmente no anda escribiendo los nombres de los salvos. Ya sus nombres fueron escritos desde antes de la fundación del mundo. Pero Él tampoco ha borrado. Él no anda borrando, hermano. Él no anda borrando porque Él no se equivoca. Él no se equivoca. Él no escribe y luego él borra porque Él se equivocó. Él no se equivoca. Nosotros hacemos esa oración, pero no es correcta. Podemos decir, te recibo como mi único y suficiente Salvador, pero no lo borre jamás. En una ocasión, comenzando el evangelio, escuché a un pastor haciéndole la confesión a alguien y él le decía, escríbelo para que no se borre con tinta de oro. Y yo ve acá, o sea, la tinta, o sea, el oro es difícil de borrar para que ese nombre esté asegurado ahí. No, hermano. Dios no anda borrando y Dios no anda escribiendo. Pero hay algunas cosas que disfrutan esos falsos creyentes, esos falsos maestros, con los verdaderos creyentes. Vamos a volver a nuestra lectura principal del versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, o sea, esas personas disfrutaron muchos dones del Espíritu Santo en la iglesia, disfrutaron muchas cosas con el pueblo de Dios, pero no eran salvos. ¿Y cómo puede ser eso? Dios lo sabe, hermano. Pero esos falsos disfrutan. ¿Acaso los falsos no se paran en nuestros púlpitos y predican? Ahí de ti que tú le digas falso. Por su contenido nos damos de cuenta que son falsos si no se arrepienten. Pero hay de ti que tú se lo digas. La tercera guerra mundial, como dicen. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Óigame, gustaron de la buena palabra de Dios. Hermano, nosotros estamos gustando de la buena palabra de Dios ahora mismo. ¿Cuántos la están? Yo quisiera que la iglesia preste atención. Que tenga atención aquí.
¿Cuántos no están disfrutando la buena palabra de Dios ahora mismo? Yo la estoy disfrutando. Pero no todos los que la disfrutan pertenecen al pueblo de Dios. Porque dice la Biblia, mis hermanos, que no basta con oírla. Hay que escuchar la palabra y acompañar ese oír ¿con qué? Con fe. Porque de lo contrario, seríamos como aquel que se levanta, se pone ropa y se mira ante el espejo, luego se va y se olvidó que se había mirado en un espejo. Se le olvidó, se olvidó cómo era su rostro. ¿Quién se mira en un espejo y sale de su casa y en el camino vive recordando que se miró en un espejo? Eso se quedó atrás, eso se olvidó. Así hay mucha gente que escucha la palabra. La escuchan con mucho gozo, la escuchan con mucho amor, con mucho fuego. Cuando salían por esa puerta, una vida nueva y no en Cristo. Eso es como la parábola del sembrador, como aquella semilla que cayó en pedregales y dice que creció de una vez porque cayó donde habían piedras, no se profundizó, sus raíces no bajaron a tierra, sino que quedaron en la superficie. Creció de una vez y cualquiera dice, wow, ese sí está en Dios. La que está en buena tierra tiene rato, tiene días, tiene semanas que todavía la puntica no ha salido de la tierra. Pero el falso de una vez creció. Pero cuando salió el sol, que le dijo voy para allá, ¿sabe qué es el sol? Las dificultades de la vida, las pruebas, la disciplina. Cuando esos asuntos llegan, nadie quiere aguantar. Si no había fundamento en Cristo, si no había raíces en buena tierra, patica pa' que te tengo. O de iglesia en iglesia o en el mundo disfrutando el pecado, malgastando su vida o su juventud en el pecado. ¿Usted no ha visto esos creyentes que se convierten y son hasta más fogosos que el pastor? Tienen una candela, hermano, que si tú te la pegas te quema. Y hasta animan. Hay que buscar a Dios. Hay que hacer esto. Hay que hacer lo otro. Hay que vivir la santidad. La santidad no se negocia. Es verdad que no se negocia. Pero hermano, usted llegó nuevo. Ponga raíces primero. No abra las alas de una vez, dándotela en el más santo de la congregación. Dale al paso. Aunque tus pasos sean lentos, pero que sean firmes. Y en la primera ola de prueba, tú busca el rastro y ¿dónde está? Hermano, Dios que tenga piedad y misericordia. Dios que tenga piedad y misericordia. Y están entre nosotros. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Cosas que disfrutamos en común. Todos decimos Señor, Señor. Incluso la palabra Señor, Señor, por la repetición que tiene, da a entender que entre ese creyente y el Señor había intimidad. Es profundo, hermano. Una expresión como de confianza. No es lo mismo que yo llegue a la casa de Julio y desde la puerta vocee Julio, que yo llegue Julio, ¿verdad? Para yo decir Julio, tengo que tener confianza con él. Pero dime Julio.
Pero el que no lo conoce vocea: Julio. Y se queda como sospechoso, como esperando para ver si responden. No todo aquel que dice Señor, Señor. Hermanos, no llamamos la atención de Dios con una alabanza sublime, bien expresada. No llamamos la atención de Dios con una buena predicación. Wow, qué bueno tuvo el mensaje. No llamamos la atención de Dios que cantar mejor que un ruiseñor. Hermanos, agradamos a Dios en primer lugar en Cristo Jesús. Si estamos en Cristo, ya Dios nos ve con buenos ojos. Y luego, si lo quieres agradar todavía, que debemos de seguir agradándole todavía a través de nuestras obras, aunque son imperfectas. Pero no por ellas, no por nuestra buena obra, el Señor nos recibe delante de su presencia. No todo aquel que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera a los demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Ven las cosas que comparten los falsos y los verdaderos en común? Echan fuera demonios. Los falsos, hermanos, los falsos pueden echar fuera demonios. No soy yo que lo estoy diciendo, lo está diciendo la Biblia. Los falsos milagros hicieron. Los falsos hicieron sanidad. Los falsos dieron profecía diciendo: así ha dicho Jehová. Como los verdaderos también lo hacen. Cosas en común que comparten. Toman la cena del Señor en común. Cantan en la agrupación. En una agrupación de 4, tal vez hay uno que se va para el infierno y 3 que se van a salvar, o tal vez viceversa. 3 que van a arder en el infierno y uno que va derechito para arriba. Y tal vez el que va para el cielo es el que mejor voz tiene para cantar. Hay gente que van para el infierno que han cantado hasta llorando, hermano. Hermanos, los falsos son difíciles de detectar. Son difíciles de detectar. Incluso aún nosotros los pastores a veces cometemos errores de bautizar a falsos. Son difíciles de detectar. Entre los apóstoles habían falsos. Simón el mago, si no mal recuerdo, creo que hasta se bautizó. Y era un falso, un amante del dinero. Con Jesús estaba Judas Iscariote, un falso. Aunque el Señor sí sabía que él era un falso, pero el Señor lo toleró, estaba con él. Era el tesorero del ministerio. Hasta cargo tienen, hermano, en la iglesia de Dios. ¿Usted está viendo el peligro? ¿Por qué muchos son engañados? Porque son difíciles de detectar. Incluso físicamente a veces se ven mejor que los salvos. Mejor corbata, mejor traje. Y el enemigo está trabajando. La apostasía, el arma favorito de Satanás contra la iglesia. Digo que es el arma favorito porque es la única herramienta que él ha usado toda la vida. Desde en el pueblo de Israel, falsos profetas se infiltraron en el pueblo profetizando mentira. Desde los tiempos de Pablo, esa gente vive combatiendo con los falsos. Y ahora, y más con las redes que dejan dinero, ¿cuántos falsos andan enseñando cosas que no es el evangelio? Por dinero venden su alma al diablo. Porque vender el alma al diablo, a Satanás, no es solamente, hermano, ir a un altar de brujería y hacer un pacto con Satanás usando a un brujo
como intermediario. No, muchos venden su alma, hermano, al diablo por el dinero. Cuánta gente que está en las redes sociales hablando cosas vanas, hablando cosas mundanas, hablando de dinero, hablando de fama, hablando de viaje, y no hablan del evangelio, hermano. ¿Sabe por qué? Porque negociaron con el diablo su alma. No quieren predicar la verdad, porque la verdad no deja view, la verdad no deja dinero. Pero las controversias sí. Controversias sí. Que Dios nos ayude a mantenernos puros, hermano. Dice la Biblia que vendrán días que muchos no van a sufrir la sana doctrina. No la van a sufrir. No la van a sufrir la sana doctrina. Y tenemos que sufrir, hermano, hasta que Cristo venga. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No es por predicar, hermano, ya somos hijos de Dios. Yo he escuchado personas decir, dicen que yo no soy cristiano verdadero. ¿Y por qué Él me usa? No porque Él te use significa que tú eres un cristiano verdadero. Vimos cosas que comparten los falsos con los verdaderos. Ahora brevemente vamos a ver lo que no pueden hacer los falsos cristianos. Muchos pueden hacer milagros, muchos pueden sanar enfermos, muchos pueden hacer milagros, muchos pueden levantar paralíticos, muchos pueden hacer o profetizar. Pero hay cosas que no pueden hacer, y nos vamos a limitar con dos. Hay cosas que no pueden hacer. ¿Saben lo que no pueden hacer? Dar fruto digno de arrepentimiento. Dar fruto digno de arrepentimiento. Cuando usted observa a los falsos, hermano, usted ve una vida controversial. El verdadero cristiano no se vuelve controversial en las redes sociales, porque ellos están interesados en ser conocidos en la tierra por los hombres, pero no son conocidos por Dios. Apártense de mí, hacedores de maldad, porque yo no los conozco. No se preocupan por ser conocidos por Dios, pero son controversiales y hacen cualquier cosa para ser controversial. Denuncian, como el tema, la palabra más usada: yo te voy a denunciar. Mencionan nombres y apellidos de hombres que quieren agradar a Dios. Por cuanto cometieron un error, le agarran su nombre, su apellido, y como que si eso no basta, también toman una foto para que sepan de quién es que está hablando, y exponen su debilidad, su error, su pecado ante el mundo. Tú eres cristiano, tú no eres cristiano. Eres un hijo del mismo Satanás. No pueden dar fruto porque sus obras dicen: ahí no hay nada de cristianismo. No pueden dar fruto. Mateo 7:16: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Mateo 7:17: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No miren lo que hacen desde los púlpitos, que también, si tienes discernimiento, te vas a dar de cuenta que ahí no hay Dios por ningún lado. Mira su vida, mira sus hechos, sus acciones. Dice el 18: no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. 20: así que por sus frutos los conoceréis. 21:34: y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibieran sus frutos. Esa es otra parábola, pero lo vamos a dejar para después.
Otra cosa que no pueden hacer, no pueden amar al prójimo. No pueden amar al prójimo. Hermanos, los malos no pueden, o sea, los apóstatas, los falsos maestros, los falsos cristianos no pueden amar a su prójimo, no pueden hacer eso. Porque para amar hay que tener el Espíritu Santo. Y una de las virtudes del fruto del Espíritu, el primero es el amor. No pueden amar. ¿Saben por qué no pueden amar? Porque cuando un supuesto maestro, un supuesto evangelista o un supuesto pastor predica prosperidad, predica su propio testimonio, predica fama, predica vehículo, casa, dinero, bienes materiales, y no habla del evangelio que nos libra del infierno, ese no te ama. Una de las manifestaciones más grandes de falta de amor en los falsos es porque no le dicen la verdad a nadie para evitarlos que caigan al infierno. No sirven de puente para que nadie se salve. A ellos no les importa que tú te salves o que tú te pierdas. Lo único que les importa es tu dinero. Lo único que les importa es que tú lo alabes. Lo único que les importa es su orgullo. No les importa a ellos que tú te salves o que tú te pierdas. Por eso nunca te van a decir la verdad. Pero hermano, comprométase con la verdad. Comprométase con la verdad. Usted también, si ve a un hermanito que está, óigame, en la práctica del pecado de manera consecutiva, en el mismo pecado, y tú ves que ese hermanito viene y toma parte, viene y canta aquí, tú no dices nada, tú también no amas a ese hermanito. No amas a ese. A ti no te importa que se quede así, que se muera así en pecado y que caiga al infierno. A ti no te importa eso. El amor no es como el mundo lo pinta. Amar no es como el mundo lo describe, es como la Biblia lo describe. Si tú amas a alguien y ves que ese alguien va rumbo al infierno y no haces nada para que no caigas allí, pudiendo hacer porque tú conoces la verdad, tú no tienes amor. Eres un egoísta que quiere compartir el cielo, que quieres disfrutar el cielo usted solo. Eres un egoísta sin amor. Ay, no, yo no me puedo meter con después. Después, ¿qué tú prefieres? ¿Qué tú prefieres? ¿Que Él esté en contra tuya o que Dios esté en contra tuya? Por eso hay mucha gente que, quisiera decir esto, no quieren sobrellevar a uno a veces, no quieren saber mucho de uno a veces, entre comillas. Porque vamos a decir la verdad, hermano. Con amor, con amor vamos a decir la verdad. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Vamos a acompañar la verdad con misericordia, con sabiduría, pero no dejemos de decirla. Y a quien se la decimos, a él le toca con temor de Dios apartarse del mal. Si él no tiene temor de Dios, usted le puede presentar un ángel con las alas abiertas, ni así se va a arrepentir, ni así se va a devolverse de su mal camino. Ya Cristo lo dijo. Cristo se lo dijo al hombre rico. Ni aunque se levante alguno de entre los muertos, ni así van a creer. El que no le crea la predicación de la palabra, hermano, no le va a creer a nadie. El que no se somete aquí y ahora con las predicaciones de la palabra de Dios, no se va a someter nunca. Dije, no, cuando yo me case, cuando yo pague tal deuda, cuando yo encuentro un trabajo, nunca. Porque la verdad, hermano,
no va acompañada con nada material. La verdad es pura. La verdad no necesita ayuda. La verdad solamente se necesita recibir y creer por medio de la fe y ya. No importa tu condición física, económica, material. No importa tu condición. Necesitas la fe. Primera de Juan capítulo 3 versos 14 y 15. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. De muerte a vida. Sabemos que eso ha sucedido. ¿Cómo? En que amamos a los hermanos. ¿Sabes cómo tú te das de cuenta que tú has pasado de muerte a vida? Cuando tú amas a tus hermanos. Hay alguna cosita, hay alguien que tú no pasas, hay alguien que tú no puedes pasar. Cuidado, hermano, revisa tu conversión, revisa tu cristianismo. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Usted escuchó eso? Hay alguien que tú no pasas, alguien que tú no pasas, óigame, ni con cacho y bayonesa. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Hermano, la Biblia da duro, ¿eh? Nosotros nos ponemos ñoño a veces por lo que los pastores decimos. La gente se pone ñoño por lo que los pastores decimos y cosas, pero la Biblia tiene texto que nosotros, que muchas veces que no lo hemos leído para entender a Dios, para entender la severidad, lo serio que es el evangelio. ¿Qué es un homicida? Aquel que le quita la vida a otro. Ese no es un homicida. Aquel que le arranca la vida a otro, que le entierra un puñal o de un balazo. Pero la Biblia dice, no, espérate, no es solamente eso. El homicidio va más allá. Todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida. Dicho por Jehová Dios de los ejércitos. No fue un hombre que lo dijo. Aquí no hay duda, no, hermano, de que no es así, tal vez, o a media. No, es así. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ningún homicida entrará al reino de los cielos. O sea, ninguno que aborrece a su hermano se salvará. Los falsos no pueden hacer eso. Por eso la vida de ellos, de pleito en pleito, matándose con fulano. Y mira, lo que ha salido en las redes sociales, los pleitos públicos los pleitos que han hecho público en las redes sociales, es una mínima, es una minoría de las batallas que hay entre hermanos en el pueblo de Dios. Odio y cosas así. Cuando tú dices, yo le voy a mandar una bomba al perverso de fulano de tal. Oiga lo que tú estás diciendo. Que tú le vas a mandar una bomba para explotarlo. Y tú no eres un homicida. Para tú ser un homicida, según ese texto, tú no tienes que llegar a quitarle la vida a tu hermano. Con solamente desearlo en el corazón, ya eres un homicida, aunque tú digas que no. Oigan esto, hermano, tú tienes tu esposo y tú deseas que él se muera. Usted va, míreme, sin doblar al infierno y no lo sabía. Tú tienes tu esposa y quieres que se muera para que te cases con otra. Eres un homicida. Estás más cerca del infierno que del cielo y de la misma tierra incluso. Tu hermano te hizo algo y tú no puedes tomar venganza, pero en tu corazón tú deseas que cuando él salga del barrio, en la pista que lo bate una patana, eres un homicida. Aunque cantes bonito, vas rumbo al infierno y tú no lo sabes. Cuidado con lo que tú deseas para tu hermano.
Porque, oigan esto bien, pecado no es solamente lo que hacemos, sino lo que haríamos si pudiéramos. ¿Usted escuchó eso? ¿Cuánta gente no violarían a cualquier niña, pero no lo hacen por causa de la consecuencia? Por eso es que la ley regula la conducta humana. Si no hubiera ley, si no hubiera policía, este mundo es un caos, pero sería triplemente un caos, más de lo que es. Lo que pasa es que Dios tiene a la gente retenida. Por medio de la ley, Dios tiene a la gente retenida. Pero hay muchas cosas, hermanos, que el hombre haría si no fuera por la consecuencia. Así que pecado para Dios no solamente lo que hacemos, sino lo que queremos, deseamos, anhelamos hacer, incluso planificamos en el corazón y lo ejecutamos con el pensamiento en el corazón. Ven, hermanos, que aquí estamos todos necesitados de Dios. Pensamientos de homicidio, pensamientos de violación, pensamientos de fornicación, pensamientos de adulterio. Hermano, nosotros todos los días tenemos que estar de rodillas. Dios, sálvame. Si tú no me salvas, estoy perdido con este cuerpo pecaminoso. Los verdaderos cristianos entienden eso, luchan consigo mismos y no atacan a otros. No ven los errores de otros, sino que ven sus propios errores. La apostasía, el arma favorito de Satanás para atacar a la iglesia. Porque es más fácil, porque encubiertamente meter a sus ministros, encubiertamente ejecutar sus planes es más fácil que hacerlo públicamente. Los servicios secretos suelen ser más efectivos, más feroces, más mortales que las amenazas públicas. Tenemos el ejemplo de Israel, la guerra que lleva actualmente contra Irán. ¿Sabe lo que hicieron? Metieron una gran cantidad de drones en el interior de Irán para luego desde Irán armar esos drones y luego dar un ataque sin que ellos se dieran de cuenta, para luego los aviones venir desde Israel y bombardear a ese país. Los ucranianos lo hicieron también hace como un mes. ¿Qué hicieron ellos? Llevaron drones desarmados al interior de Rusia y allí los armaron y le dieron el peor ataque que nunca le habían dado a Rusia desde que comenzó la guerra, salvo la intervención militar, la incursión militar que hicieron en Kursk, una población rusa, que creo que para mí esa fue la peor. O sea, atacar de manera encubierta, la consecuencia del ataque suele ser más efectiva que hacerlo públicamente. El diablo encubiertamente entre nosotros está bombardeando a muchos, pero ¿sabe qué? Hay muchos en el pueblo que son como niños fluctuantes, que son niños como sin fundamento. Todo lo que fulano dice se lo creen, menos lo que le dice su pastor, menos lo que le dice sus líderes, pero todo lo que le dicen por ahí se lo creen. Él cree como que eso es así, eso no es así. Eso no es así. Cuídate de lo falso. Cuidémonos de lo falso. Cuidémonos de la apostasía, que es el arma favorito de Satanás para apagar la fe de muchos, para desviar a muchos de la verdad. Y la verdad es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Al nombre de Cristo, a su nombre, gloria al Señor. Hasta aquí ha sido mi parte. Gracias por soportarme hasta aquí. Pónganse de pie, vamos a dar gracias.